Madame Irène Boudana et Monsieur William Gilles, directeur de ce colloque international sur le droit et la gouvernance de la société de l'information, consacré à la droit d'accès à l'information, l'ère numérique. Mesdames et messieurs, je vais faire mon intervention en espagnol, mais je voudrais dire quelques mots en français, simplement pour exprimer que je suis très honoré d'être ici à la prestigieuse Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je voudrais adresser mes sincères remerciements en mon nom personnel et en mon nom de mon université por esta invitación. Merci. El derecho a la protección de datos personales es sin duda una limitación importante del derecho al libre acceso a la información pública. Y es un ejemplo del carácter progresivo de los derechos humanos. Puedo decir que este derecho es nieto o hijo de un derecho humano de primera generación, el derecho a la intimidad. Pero a pesar de la relación que existe entre estos derechos, no puede decirse que la intimidad de antes, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por ejemplo, sea la misma de estos tiempos, sumergidos en una sociedad informatizada. Estamos hablando hoy de una dimensión de la intimidad desconocida y a lo mejor impensable cuando se inicialmente reconoció este derecho humano básico. La Unión Europea desde hace años ha venido dando algunas respuestas a las principales inquietudes surgidas ante esta realidad y especialmente en el área de la protección de datos de carácter personal ha marcado las pautas para su desarrollo y reconocimiento como un derecho fundamental de los individuos. Como dice el autor Andrés Gadamus, Europa es la cuna de la protección de datos moderna. Por tanto, para analizar el contexto de la protección de datos en la República Dominicana, estamos obligados siempre a mirar hacia Europa, de donde nos viene la principal influencia. Se podría decir que la República Dominicana ha llegado un poco tarde, pero ya ha llegado, como les voy a presentar en unos minutitos, en lo que se refiere al reconocimiento de un derecho tan importante como el de la protección de datos. La información es poder, la información tiene hoy un valor económico enorme y esto contrasta con la ingenuidad de todos nosotros como usuarios en este entorno. Esta intervención la he dividido pedagógicamente para poder ser entendido en dos grandes partes y estas dos partes en dos subpartes. En un primer momento evaluar, ver en qué consiste el contenido del derecho fundamental a la protección de datos según la doctrina, legislación y jurisprudencias de la República Dominicana. Y en un segundo lugar, ver cuáles son los recursos, las acciones que existen en nuestro país, que no son muy distintas a nuestro contexto latinoamericano, para tutelar este derecho fundamental. Suivant, s'il vous plaît. Entonces, por datos personales, según la ley, suivant, sí. Por datos de carácter personal, entendemos en la ley de la República Dominicana cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Y por derecho a la protección de datos, aquel derecho que tiene y atribuye a la persona un poder de disposición y control sobre esos datos que le conciernen, partiendo del reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de tratamiento por responsables públicos y privados, y que presenta caracteres propios que le dotan de una naturaleza autónoma de tal forma que su contenido esencial le distingue de otros derechos fundamentales y específicamente del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Antes de nosotros reconocer el derecho a la protección, bueno, este derecho es reconocido en algunos países como derecho a la autodeterminación informativa. En la República Dominicana, antes de nosotros reconocer el derecho a la protección de datos, solo hablamos de intimidad. Nosotros tenemos una ley de libre acceso a la información pública, que es del año 2004. Sin embargo, es en el año 2010, en la aprobación de la vigente Constitución Dominicana, donde se reconoce el derecho a la protección de datos de los individuos y se reconoce una acción para tutelar estos datos que, como decía la profesora Cubillos, es el habeas data, que es un derecho que se ha acogido en todo el entorno latinoamericano. Existen otras leyes relacionadas con la protección de datos, como por ejemplo una muy reciente que regula el spam del año 2014. El habeas data está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Existe una ley sobre crímenes y delitos de tecnología
Y esta nueva ley de protección de datos deroga una ley que existía antes para la protección de datos, pero relacionada solamente con el entorno bancario, es decir, para la información crediticia de los individuos. Bueno, adelante. En la Constitución esto es lo que dice: toda persona tiene derecho a acceder a la información y los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos. Aunque la Constitución lo reconoce dentro del artículo destinado a la intimidad, podemos interpretar y entender, porque de hecho le determina una acción especial para la tutela de los datos que debe considerarse como un derecho fundamental distinto a la intimidad, tal y como ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional Español en dos sentencias importantes del año 2000, y por tanto se aprueba una ley orgánica de protección de datos en el año 2003. ¿Qué derechos y principios reconoce tanto la Constitución como la Ley de Protección de Datos? En términos generales, estos principios guardan mucha similitud con los de la mayoría de los ordenamientos, por lo menos los de derecho continental, es decir, la calidad de los datos, que los datos se mantengan actualizados y correspondan a la realidad del titular, la licitud de los archivos de datos personales, que deben hacerse los tratamientos de conformidad con la ley. La persona debe ser informada del uso que se va a dar a sus datos y debe dar, por tanto, su consentimiento expreso. Por exigencia de la ley, debe ser un consentimiento escrito. También se obliga a los que van a tratar datos personales a adoptar medidas de seguridad para preservar estos datos. Y se impone un deber de secreto, un deber de lealtad y, como ya decía anteriormente, que los datos sean tratados solamente para la finalidad para los cuales fueron recogidos. Y se reconocen 4 derechos esenciales a los titulares del derecho a la protección de datos, es decir, el derecho a acceder a la información de su propiedad, es decir, que sobre ella existan estos bancos de datos, el derecho a rectificar la información errónea en virtud del principio que hablábamos de la calidad, es decir, que la información tiene que estar adecuada a la realidad actual del titular de los datos, derecho a cancelar la información, incluso, sobre todo, si ya ha terminado la relación por la cual se recabaron esos datos, y un derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales. Esto para abordar esta primera parte en relación con el contenido del derecho a la protección de datos personales en nuestro país. Y en la segunda parte, y última, vemos cuál es la acción, el recurso que ha reconocido nuestro país para que se tutele este derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Sí va? Digamos, el habeas data, podríamos denominarla la solución latinoamericana del derecho a la protección de datos personales. Es una acción judicial, un recurso similar al amparo, aunque parecido en semántica al habeas corpus, y que reconoce la República Dominicana en el año 2010 en su artículo 70, distinto al procedimiento que podríamos también ya denominar el procedimiento europeo de protección de datos, donde existe una agencia independiente estatal para la tutela de datos fundamentales. Sí. Bueno, la Constitución dice: toda persona tiene derecho a una acción judicial, es decir, esto es el habeas data para nuestro ordenamiento, para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y en caso de falsedad o discriminación exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad, y no podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Es decir, esta es la solución que da la República Dominicana en el año 2010. No existe en la República Dominicana una agencia dominicana de protección de datos como la CENIL, por ejemplo, en Francia, o la Agencia Española de Protección de Datos en España, y otros modelos
similares en otros países europeos en virtud de la Directiva 9546 y toda la evolución que ha tenido el derecho a la protección de datos en la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Dominicano, creado también por esta Constitución, ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones reconociendo el derecho al habeas data. ¿Sí? Sí se designa, aunque no existe este órgano independiente, un órgano para tutelar los datos personales o regular a las a entidades que tienen que ver con la información crediticia de los individuos. Y por último, nos vamos a referir de todas maneras, aunque no tenemos en la República Dominicana una agencia dominicana de protección de datos, sí es viable para un país como el nuestro, un país bastante lejos de la Unión Europea, bastante lejos de París, con unas realidades muy particulares, si es viable que tengamos este modelo europeo de autoridades de control. Se realizó hace varios años en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a la que pertenece mi país y pertenecen la mayoría de los países americanos, un encuentro iberoamericano de protección de datos, y en él se abordaron estas situaciones en relación con si era viable para un país como el nuestro tener una entidad de protección de los datos. La Red Iberoamericana recomendó a los países americanos tener una agencia para tutelar los datos personales, es decir, una estructura administrativa constitucional que tutele los datos. Sin embargo, considerando la realidad institucional de estos países, hizo unas recomendaciones. Primero, alternativa de utilizar la estructura administrativa constitucional y judicial ya existente es una opción para un país como el nuestro, con debilidades institucionales sobre todo. No podemos crear una agencia solo para tutelar los datos, sin embargo podríamos aprovechar la infraestructura existente y otorgarle funciones a un organismo para que realice esas tareas. O crear órganos y mecanismos complementarios de protección en el ámbito público. O otra alternativa es promover una mayor colaboración del sector privado, es decir, estimular la adopción de códigos de conductas, autorregulación por parte del sector privado para también promover la cultura de protección de datos. Esto para presentar de manera general el marco de la protección de datos en la República Dominicana. Como conclusión, hemos de decir que el derecho a la protección de datos es un derecho de especial relevancia, sin dudas, en estos tiempos. Nuestro país ha hecho muy bien en reconocerlo constitucionalmente, establecer el habeas data como acción para tutelarlo. Con el advenimiento de la tecnología y la sociedad de la información, ningún país puede estar al margen de esta tendencia. Podemos decir que ningún país es isla, hoy, jurídicamente hablando, aún respetándose su soberanía, porque el intercambio internacional de datos personales fuerza a que los países armonicen sus ordenamientos en lo que respecta a la protección de los datos de carácter personal. Si bien, como vimos, el derecho a la protección de datos personales tiene un origen marcadamente europeo, es creciente la necesidad y el deseo de los países no miembros de la Unión Europea de adecuar sus legislaciones para ofrecer garantías adecuadas sobre protección de datos y que se puedan realizar transferencias desde países europeos sin mayores inconvenientes. Los datos de las personas trascienden a cada minuto las fronteras físicas de los países en los que son recabados, siendo el gran reto de hoy en día el mantenimiento del equilibrio entre los intereses implicados, es decir, entre el flujo de datos y la protección efectiva de los mismos. Se trata de un proceso en que ningún país deberá permanecer ajeno y en el que la República Dominicana no debe ser la excepción. Si bien se han dado pasos importantes para la consolidación de este derecho, aún resta mucho por lograr para alcanzar un nivel adecuado de protección de datos. Por ejemplo, a día de hoy los únicos países latinoamericanos que han sido reconocidos por la Comisión Europea con un nivel de datos equivalente al de la Unión Europea son Argentina y Uruguay. Los demás estamos en el camino, digamos. Aunque unos más avanzados que otros, la aspiración es que se pueda impulsar en Iberoamérica, como se ha afirmado la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la adopción de medidas que garanticen un nivel adecuado de protección y homogéneo en todos los países de la región, eliminando barreras, fomentando la continua mejora de las condiciones de vida de los pueblos, el funcionamiento del mercado entre los países iberoamericanos y la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Falta iniciar en la República Dominicana la promoción de una cultura de protección de datos personales, alentando a los sectores profesionales y públicos, dentro de sus competencias, a elaborar códigos de conductas adecuados sobre la materia y el ofrecimiento de garantías suficientes sobre los datos en las relaciones contractuales que se realicen. Entendemos, para concluir, como se ha concluido en el 4º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, que solo respetando el derecho a la protección de datos personales se conseguirá un marco adecuado de respeto a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, un correcto desarrollo del mercado y una eficaz lucha contra el terrorismo. Vous êtes tous invités à visiter la République Dominicaine. Mesdames et messieurs, chers collègues, merci de votre attention. Merci.